fue un intento de aproximar posiciones entre gobierno y oposición para ver de qué manera se podría hacer unas elecciones presidenciales que fueran inclusivas, democráticas, aceptables para la comunidad internacional y para los venezolanos. Yo creo que Venezuela no puede dejar pasar la oportunidad de hacer esas elecciones y para eso estamos dispuestos a ayudar en lo que se pueda. Pero el problema es cómo avanzar a la vez en el levantamiento de las sanciones progresivo por parte de Estados Unidos y, digamos, normalizar el proceso, liberando presos políticos, haciendo que todos los líderes se puedan presentar en las elecciones, y allí, naturalmente, no hubo muchos acuerdos. Pero fue una buena iniciativa. Yo creo que fue bueno que se pusiera sobre la mesa el problema. El problema consiste en cómo hacer esas elecciones de manera que se puedan reconocer, porque si no vamos a estar igual otra vez. Dentro del marco de la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, este lunes se realizó en Bruselas una nueva reunión entre representantes del régimen de Maduro y la oposición venezolana, con los presidentes Emmanuel Macron de Francia, Gustavo Petro de Colombia, Lula da Silva de Brasil y Alberto Fernández de Argentina, además del alto representante europeo Josep Borrell. El encuentro tenía como objetivo buscar destrancar las negociaciones venezolanas para avanzar en una ruta que permita la realización de elecciones competitivas en 2024. En representación del régimen asistió Delcy Rodríguez, mientras que Gerardo Blay fue el vocero de la oposición. Tras el encuentro, el presidente Macron explicó que fue una reunión bastante larga que daba seguimiento a la cita celebrada el pasado noviembre en París, tras la cual se pudo firmar el acuerdo social en la negociación de México, que se encuentra paralizada desde entonces. Uno de los puntos fundamentales es el levantamiento de las inhabilitaciones contra los principales líderes opositores en Venezuela y que se establezca la fecha de las elecciones. En contraparte, el régimen exige el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Hay expectativas de que se pueda avanzar en este sentido. ¿Qué incentivos tiene el régimen de Maduro para acceder a unas elecciones medianamente libres que amenazarían su permanencia en el poder? Lo vamos a revisar con Antonio de la Cruz, analista político, director ejecutivo de Interamérica Trends. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente, señor Antonio. Muchas gracias, Gladys, por la invitación a tu programa y a tu audiencia. ¿Cómo lo ve? ¿Qué posibilidades tenemos en este nuevo intento? Es como dijiste en la introducción, el segundo intento por parte de los europeos de acercar el régimen de Maduro con la oposición, ¿no? Y básicamente la vez pasada era Jorge Rodríguez y Gerardo Blay, y ahora es la hermana Delcy Rodríguez y Gerardo Blay. Y los actores son los mismos, excepto Lula da Silva, que es un nuevo integrante de ese grupo para buscar cómo conciliar esas posiciones, ¿no? Recordemos que el viernes de la semana que acaba pasada, el Parlamento condenó el 88% las inhabilitaciones a los candidatos o precandidatos para la unitaria, ¿no? Para las elecciones primarias. Entonces, ¿qué ocurre? Que vuelven a acercar, pero esto no tiene fin, porque como el régimen no tiene incentivos, de Maduro no tiene incentivos para ir a una elección, aunque sea medianamente libre, justa y competitiva, porque no es competitivo electoralmente. Si esas condiciones se dan, es altamente probable que el régimen o Maduro pierda esas elecciones. Exacto. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Entonces, ¿cuáles serían los incentivos? Buscar, como dicen ellos, que me quiten las sanciones para tener más recursos económicos y poder hacer una campaña dándole prebendas a la población y ver si puede reconquistar ese voto que ya perdió, que ya no quiere nada saber con él, si tiene un rechazo del 88%. Entonces yo creo que aquí estamos en tierra de que tenemos que ver escenarios. Si él se va a mover hacia un escenario donde sea isla, tipo Nicaragua, o si él se va a mover un escenario tipo Turquía, Erdogan, donde él controló todo el sistema electoral y parte de los organismos públicos para buscar una elección que le pudiera dar lavarse la cara. Entonces, va a depender mucho de cómo esté alineado. Que le pudiese lavarse la cara, pero no sale del poder. O sea, no es que va o eventualmente a la posibilidad de tener el poder, por ejemplo, alguien de oposición, pero que como dicen, pues sea
conveniente para el régimen, para el gobierno de Maduro, sino que aquí sería sí o sí, y así lo ha advertido incluso el mismo Cabello, mantenerse con el poder. Correcto. Ese es su objetivo. Entonces, pero aquí va a depender mucho de cómo estén alineados Europa y Estados Unidos, que si siguen en una alineación, vamos a llamarla perfecta, porque hasta ahora no se ha dado esa alineación perfecta de sanciones en términos económicos, ¿verdad? Que no están en la mesa, pero suponiendo que se dé el evento, que él se aísle y él haga todo el cronograma de ruta que hizo Nicaragua y que tenga que haber unas sanciones internacionales y se alineen, eso sí lo pone en riesgo con una alineación interna, porque ahí sí hay factores de presión, que es lo que le pasó a Putin con la invasión a Ucrania, que se alinearon conjuntamente Europa y Estados Unidos a una presión máxima hacia Putin, ¿no? Entonces, si eso se da, va a tener una situación difícil, porque ahí se puede volver a suspender la licencia de Chevron y va a volver a empezar a tener problemas nuevamente con ingresos en divisas. Y no tiene pulmón para recurrir ni a Rusia, que hoy está metida en esa guerra y tiene que reconstruirse si eso tuviese un fin el próximo año. Y China sabemos que no está en este momento para estar dándole tanto dinero al régimen de Maduro. Entonces, está en una encrucijada que va a tener que saber jugar sus piezas. Y pienso, porque aquí los cubanos, que son los que le hablan al oído, nunca se han peleado con la Unión Europea. Ese ha sido más bien el resorte que usan para enfrentar a los Estados Unidos cuando ha tenido mucha presión por parte de Estados Unidos. Los europeos siempre han sido el mecanismo de refugio de los cubanos. Por supuesto, me van a decir Canadá, sí, Canadá también, pero los europeos han estado siempre ahí. Y si eso se alinea, yo creo que podríamos ver escenarios que no lo podemos visualizar todavía, pero se van a ir construyendo. Entonces yo creo que aquí va a depender mucho de la presión interna, de esa esperanza que se está construyendo y que puede generar mucha presión, y cómo la presión internacional alineada, vuelvo a decir, no la presión individual de Estados Unidos y la presión de Europa, no, alineada las dos, pueden llegar a generar una posición donde podríamos buscar un mecanismo para salir de esta crisis. Y la verdad es que cuesta verlo, ¿no? Porque además acaba de poner un ejemplo que más bien pues puede matar cualquier esperanza, que es Cuba. Ha mantenido siempre, ha evitado pelearse con la Unión Europea, ya tiene más de 60 años con el poder en las peores condiciones para la población, pues sin recursos y bueno, viviendo la mayoría en unas condiciones muy precarias, excepto los que están en la cúpula de poder. Entonces al final cuando uno ve ese escenario dice, bueno, pero las posibilidades de llegar ahí sin pelearse con la Unión Europea también son factibles. Pero resulta que el régimen de Maduro se está peleando con la Unión Europea cuando vienen y le dicen aquí no van a venir ninguna misión a observar y Borrell, que es aliado de alguna manera de buscar una solución pacífica, para no decir que tiene el corazoncito hacia el régimen de Maduro, vamos a ponerlo, él mismo está hablando en esa declaración introductoria que hay que buscar una solución que puedan participar y que sea medianamente democrática y que sea aceptada por la comunidad internacional y por los venezolanos. Lo que pasa es que también le pregunto, señor Antonio, porque lo que me queda es nada, y quisiera como quizás entender un poquito más el punto final de toda esta historia, porque la población venezolana está buscando cambio político, obviamente recuperar la democracia, entre otras la alternabilidad de poder. Pero el objetivo del gobierno, sí o sí, es que para ellos las condiciones es simplemente mantenerse en el poder. Pase lo que pase, pues no contemplan esa posibilidad de salir como ocurre con cualquier periodo democrático, ¿no? Con cualquier sistema democrático. Entonces ya ahí, por ahí estamos definitivamente en caminos absolutamente opuestos, contrarios. En contrario, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso nada más lo resuelve al no tener fuerza, ¿verdad? En términos de fuerza de choque o fuerza. Lo único que lo resuelve son las presiones. Entonces son la presión internacional, como dijimos, alineada, y la presión interna, porque es mayoría, como lo señalamos, la mayoría internamente es el 88% que quiere un cambio. Entonces cuando comparamos, si se motiva una alta parte de esa búsqueda de cambio y la Unión Europea, eso allí genera fuerza. Los regímenes más fuertes han tenido que ceder cuando están esas dos fuerzas que coinciden. Vamos a poner un ejemplo que fue exitoso. Sudáfrica, cuando hubo la presión internacional muy fuerte de Europa y Estados Unidos y condenando el apartheid, y la parte interna que había protestas muy fuertes por parte
afrodescendientes. Claro, eso es así como las condiciones, las mejores condiciones para lograr finalmente ese cambio que necesita, que le urge a Venezuela y dentro de lo que es el deber ser, obviamente, el funcionamiento de una democracia. No es que se esté pidiendo nada extraordinario, aunque lo quieran pintar así, como igual plantean las sanciones como sanciones criminales. Eso fue parte de lo que dijo también Delcy Rodríguez en esta reunión de la Unión Europea con la CELAC. Y bueno, esas sanciones son consecuencia de no tener esa democracia. Totalmente. Y la violencia siempre ha estado del lado del régimen, porque cuando ellos inhabilitan, están generando violencia, aunque digan que no. Eso es violencia. Cuando te plantean que no va a haber primaria, que es una decisión particular de un sector, ¿verdad? Eso es violencia. Entonces, cuando tú no tienes medios de comunicación, eso es violencia. Entonces, la violencia está del lado del régimen y que trata de ver un mecanismo de proyección en la oposición para poder correr hacia adelante y señalarlo en un momento si hay algunas protestas, como lo estamos viendo, democráticas, para decirle que están buscando una situación de subversión que no tiene ningún enfoque hacia esa dirección. Gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, seguiremos analizando esto que todavía tiene pues, infinitas preguntas y ninguna respuesta. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, por cierto, Buenos Aires abraza a Venezuela con un simbólico mural en honor a las víctimas de la represión del régimen chavista. Un espacio para la memoria y para reivindicar la búsqueda de reparación y de justicia.